Buenas tardes, queridos hermanos. Para nosotros es un gran gusto tenerlos nuevamente en otro estudio más del Libro de los Espíritus. Hoy con un invitado muy querido con nosotros, por nosotros, pues, ya que compartimos de algún modo todos los días miércoles y los viernes con el hermano, en este caso el hermano Aloísio Silva del Brasil. El hermano Aloísio, bueno, es un gran trabajador espírita allá en el Brasil, conferencista, escritor, medium, conduce el trabajo, el espacio Café con Evangelio Mundial, el cual se transmite en portugués y en español. Es una persona muy querida y que admiramos mucho, ¿no? Los que han tenido la oportunidad de seguir su trabajo, pues se darán cuenta con cuánto amor lo hace, con cuánta entrega. Y para nosotros es un gran placer tenerlo hoy entre nosotros, dictándonos esta clase. Él gustosamente, a pesar de todas las actividades que sabemos que coordina en diferentes horarios, pues accedió hoy domingo, día que tal vez está en su casa descansando, cosa que le agradecemos muchísimo. Él, como lo dice, va a hacer el esfuerzo y nos va a hablar en portuñol. También está practicando el español, pues, porque entiende que de algún modo nosotros, los latinoamericanos, hispanoamericanos, nos hacen falta aún más conocimientos, ¿no? Entonces él, haciendo todo su esfuerzo y con todo ese cariño, está tratando de delegarnos todo eso que él ha aprendido, ¿no? Todas esas enseñanzas que lo acompañan para transmitirlas a nosotros, en este caso en el idioma español, cosa que le agradecemos muchísimo, ¿no? Entonces, hermano Aloísio, siéntase de verdad en casa, de su charla, no se preocupe, nosotros vamos a ir practicando con usted el portuñol, y cualquier cosita, puede hablar también en portugués. Aquí está el hermano Rubén también, que nos puede ayudar si hay alguna palabrita allí que tal vez nosotros no entendemos, pero por lo general los espíritas, con ese nexo que tenemos con el Brasil, ya de algún modo entendemos, y que el idioma es bastante parecido, ¿no? Entonces, bueno, hermano Aloísio, de verdad que gratamente complacido por tenerlo aquí con nosotros, hablando de este tema tan apasionante como todos los temas del libro de los espíritus, en este caso, el olvido del pasado, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo vamos a ir secundando, tal vez leyendo las preguntas, las respuestas, y usted nos puede dar su acotación de lo que puede aportar con respecto a este tema, ¿no? Así que siéntase en casa nuevamente, hermano Aloísio. Sí le voy a pedir que si puede nos comente un poquito el trabajo que usted realiza allá en Brasil, todo lo que se hace en Café con Evangelio, que es un trabajo tan bonito. Y bueno, ya después quedamos abiertos a comenzar el estudio. Sea bienvenido, Aloísio, y un grato placer tenerlo con nosotros. Prazer, é um prazer imenso estar aqui com vocês esse momento tão importante e nessa língua que eu estou tentando compreender e falar para melhorar minha comunicação. Eu tenho alguns livros que estão sendo traduzidos para aproximar ainda mais, porque na América é o único país que habla em português, é o nosso Brasil. Então, é uma injustiça com vocês, nós não sabemos falar, nós outros não sabemos falar em espanhol. Por isso, estou me esforçando bastante, e eu tenho 58 anos, quase 59, e a cabecita ainda não está tão boa para aprender uma língua nova, mas tenho que vencer esse desafio. Eu sou psicanalista, presidente e fundador da Sociedade Guarapari de Estudo Espírita, sou membro da Federação Espírita de Espírito Santo, é ligada à FEB, Federação Espírita Brasileira, e ligada naturalmente à SEI, Conselho Espírita Internacional. E estou, então submetido a
as orientações de Jesus, de Maestro Kardec. Eu sou apenas submisso a Jesus e Kardec, mas a instituição que dirijo é ligada às federações. Também tenho coordenado Café com o Evangelho Mundial em português primeiro e agora recentemente a Café com o Evangelho também em espanhol. Então estou aí tentando espalhar a mensagem de Jesus com essa orientação lúcida de Allan Kardec. Portanto, boa noite, boa tarde, ainda alguns lugares ainda são tardes. A ustedes com muito carinho, muitas graças pela oportunidade de trazer estas reflexiones. No, el gusto es nuestro, querido hermano Eloísio. De verdad que, como le decimos, es un placer y le agradecemos todo ese esfuerzo que está haciendo, toda esa caridad que está haciendo en aprender, de tratar de aprender el idioma en español para transmitirnos todos esos conocimientos tan importantes, ¿no? Entonces, bueno, yo lo voy a secundar por aquí, yo voy a leer la primera pregunta y la respuesta, y usted de allí entonces puede darnos sus disertaciones, ¿no? Y así vamos a ir una por una. Entonces, la pregunta 300 dice así: ¿por qué pierde el espíritu encarnado el recuerdo de su pasado? Interesante planteamiento que hace el maestro Allan Kardec allí, ¿no? Como lo son todas sus preguntas, ¿no? Y lo primero que responde el mundo espiritual es lo siguiente: el hombre no puede ni debe saberlo todo. Y así lo quiere Dios en su sabiduría. A no ser por el velo que le oculta ciertas cosas, quedaría deslumbrado, como el que pasa sin transición de la oscuridad a la luz. Por el olvido del pasado, es más el mismo. Entonces, bueno, esta es la primera respuesta que dan los espíritus con respecto a esta primera pregunta 392. Entonces, Allan Kardec hace una pregunta general y los espíritus también una respuesta general con relación al olvido del pasado. Porque los hombres encarnados pierden el recuerdo. Com o avanço da psicologia, sobretudo com contribuição de Manuel em suas obras, através de Chico Xavier, e também com as considerações de Joana de Ángeles, através de Divaldo Franco, e Vitória Leal, aqui em Brasil, podemos avançar um pouquinho mais, dizendo o seguinte, nosso inconsciente tiene todos os registros de nossas experiências desde que fomos criados por Deus. Hoje, André, escritor e psiquiatra brasileiro, fazendo uma analogia com uma cebola. As camadas da cebola são as várias encarnações. E solamente aquela camada externa, aquela película que protege a cebola, não sei se é cebola, se também aí é essa palavra, legume. Sí, tal cual, cebolla. Tal cual, cebolla. Se dice igual. ¿Una cebolla o un cebolla? Sí, cebolla. Nosotros entendemos Ajá. Entonces, cebolla, las camaditas, aquella camadita externa que protege a cebolla, es nuestro consciente. Las otras camaditas son
varias reencarnaciones. El miolo de la cebolla tiene dos miolos. Un es nuestras experiencias en el mundo vegetal. Otro es nuestras experiencias en el mundo animal. Entonces, con esta ilustración, Jorge Andrea, escritor brasileño, dice que todas las experiencias están registradas en nuestro psiquismo, en nuestro inconsciente. Mas, para que possamos caminhar em nossas reencarnações, para que possamos avançar, Deus protege o inconsciente. E lembramos muito pouquito, solamente nosso consciente, que é a atenção em presente, nossos sentidos, é que nós vamos memorizar. A mnemonia, a memorização não está em sua condição ligada ao inconsciente, está ligada ao consciente. Então, nós não lembramos, não temos recuerdo do passado, da reencarnação passada. Também não temos recuerdo de nuestra infancia, de nuestra juventud. Nosotros no tenemos recuerdo ni de que hicimos mañana de hoy. Entonces, es un proceso de selección de lembranzas. Por isso, não temos recuerdo. Não ter recuerdo, diz os Espíritos, é uma providência divina. No entanto, no entanto, quando precisamos lembrar de trazer olvidar de alguma coisa, olvidamos. Recordamos. Por exemplo, em sonho, temos oportunidade de olvidar o passado. É um processo natural. Temos também uma oportunidade de olvidar o passado, por exemplo, através da hipnose. No entanto, não é seguro. Você não é um profissional dela. Não pode ser com... É perigoso fazer recuerdo do passado, de experiências passadas, de reencarnações passadas com curiosos, com pessoas não preparadas. Então, o mais seguro é o sonho e através de autoevaluação. Como fazer a autoevaluação, Aloísio? Por exemplo, meu trabalho como psicanalista é buscar recuerdo de mis pacientes. Porque, mesmo não olvidando, mesmo não recordando o passado, su passado influencia em seu presente. Uma tristeza, uma amargura de coração, uma alegria, a vontade de viver ou uma vontade de morrer. Este sentimento
trae situación del pasado. Entonces, tiene maneras naturales. Y la justicia divina camina para nos trazer estas situaciones. Entonces, una persona dice assim, estoy triste. Un escritor brasileño, referência no mundo, chamado Paulo Freire, em Brasil, Paulo Freire, disse que quando pequeno, aliás, quando adulto, já velho, teria uma tristeza sempre que o tempo começava a chover, lluvia. A tristeza batia seu coração. E, a dizer isso para su psicanalista, Pablo, quando sentiu essa tristeza pela primeira vez, bueno, pensou como estava em el assunto, su inconsciente empezou a lembrar-te. Ele pequeno, brincando em la lluvia, com terra molhada, como dissemos em Brasil. Su papá escuchou su papá dizendo, Pablito, su mamá murió. Su mamá murió. Pronto. Esqueció de ese momento de diálogo con su padre, más el sentimiento de tristeza y fue para su inconsciente. Entonces, todas las veces que llovía, asociava com muerte de sua mamá. Ficou órfão muito pequeno. Então, como saber de nosso passado? Diz Allan Kardec. É necessário que nós miremos nuestros sentimientos, nuestros vicios, nuestras virtudes. Allan Kardec pergunta a los espíritus, mas por la naturaleza de la prueba que el espíritu tiene en su encarnación, no es una manera de descubrir. Recuerdo del pasado, una persona que nace alejada, que nace ciega. Esta persona no tiene un pasado que pueda llevarlo a esta situación. Los espíritus dicen, nem sempre. Às vezes, é apenas uma prueba. Não é resgate espiritual, como dissemos em Brasil. Na vida espiritual, a trajetória do espírito imortal não é uma conta bancária, deve paga. Não, nem sempre. Às vezes, o espírito quer passar por uma oportunidade
de resignación, porque sabe que eso le traerá mucha evolución. Entonces, los espíritus dicen que no es seguro evaluar el pasado en función, comparando com a experiência do presente. Não. Mas há uma maneira segura, de acordo com os espíritos, de nós outros sabermos o que fomos em experiências passadas, mesmo olvidando o passado. La manera segura es evaluar las tendencias, los vicios, los gustos, la facilidad de hacer alguna cosa. Nosotros chamamos de vocaciones. No sé si en español también es vocaciones. Entonces, son la verdad, para descubrirmos lo que fomos ayer, es necesario una visión de nosotros. Uma visão íntima de nós mesmos, de nós outros mesmos. Tá bem? Posso parar um pouquinho? Eu avancei e eu gosto de conversar, de falar, então é assim. No, está bien, hermano. O sea, le hemos seguido el hilo, sobre todo usted como psicoanalista, como medium. Tiene más contacto con este tema tan interesante, cosa que consideramos que no es casualidad, ¿no? Y ha dicho cosas muy interesantes, ¿no? Sobre todo cuando no nos acordamos muchas veces de las cosas que hicimos hace poco, o sea, que no nos acordamos las cosas que a veces hacemos hasta en la mañana, y es sencillamente por lo que usted comenta, que el cerebro hace una selección de recuerdos, ¿no? De las cosas importantes. Entonces, si esto lo vemos con hechos tan recientes, ¿cómo será en nuestra, bueno, pues cosas que se pierden en la eternidad de los tiempos y de las noches, ¿no? Ese diálogo de ese escritor brasilero con cómo el inconsciente trabajaba, ¿no? Cómo se ponía triste con la lluvia, y es que su papá le dio la noticia que su madre, que su mamita se había desencarnado y estaba lloviendo. Entonces el cerebro automáticamente como que registra esa información y queda en el inconsciente. Entonces, él no entendía porque él sabía que se ponía triste con la lluvia, pero había olvidado ese pequeño detalle que estaba allí, ¿no? Entonces, vemos como de algún modo trabaja el cerebro y el inconsciente. Y bueno, y otra cosa que rescato de esta primera pregunta es eso de no forzar el pasado, ¿no? Cómo la justicia divina sabe lo que nosotros necesitamos, y que si queremos ver quiénes somos nosotros, veamos nuestra tendencia, porque nosotros somos la mejor versión de nosotros, es esta que tenemos ahora, ¿no? Entonces, si queremos saber quiénes fuimos o qué situaciones venimos a mejorar, veámonos crudamente hacia nosotros mismos y vamos a ver cuáles son nuestros vicios, cuáles son nuestras tendencias, nuestras habilidades y destrezas, como usted los dice, ¿no? Para identificar muchas de las cosas que venimos a mejorar, ¿no? Entonces, bueno, esto se lo digo para que vean que estamos siguiendo el hilo de la conversación de su clase y lo estamos entendiendo. Si usted me lo permite, voy a leer otra pregunta, la pregunta que sigue, y usted nos sigue dando las disertaciones que usted así crea conveniente, ¿no? Estas son, ya aquí para abajo las preguntas son un poquitito más largas, ¿no? Dice así la 393. ¿Cómo puede ser responsable el hombre de actos y redimir faltas de cuyo recuerdo carece?
¿Cómo puede aprovechar la experiencia adquirida en existencias caídas en el olvido? Se concebiría que las tribulaciones de la vida le sirviesen de lección, si recordase lo que las originó. Pero desde el momento que no lo recuerda, cada existencia le viene a ser como la primera, lo que equivale a tener que empezar siempre. ¿Cómo conciliar esto con la justicia de Dios? Yo la leo y entonces usted nos da sus disertaciones allí. La respuesta dice así. En cada existencia, el hombre tiene más inteligencia y puede distinguir mejor el bien del mal. ¿Dónde estaría el mérito si recordase todo el pasado? Sigue así. Cuando el espíritu regresa a su vida primitiva, la espírita, toda su vida pasada se descorre ante él. Ve las faltas que cometió y que son causa de su sufrimiento y lo que hubiera podido impedir cometerlas. Comprende que la posición que se le ha dado es justa y procura entonces la existencia que podría reparar la que acaba de transcurrir. Busca pruebas análogas a aquellas por las que ya ha pasado o luchas que crea adecuadas para su progreso. Pide a los espíritus superiores que le ayuden en esa nueva tarea que emprende, porque sabe que el espíritu que le será dado como guía en esa nueva existencia procurará hacerle reparar sus faltas, dándole una especie de intuición de las que cometió. Esta intuición es el pensamiento, el deseo criminal que con frecuencia os asalta y al que os resistís instintivamente, atribuyendo la mayor parte de las veces vuestra resistencia a los principios que recibisteis de vuestros padres, mientras es la voz de la conciencia la que os habla, y esa voz es el recuerdo del pasado. Su voz os previene para que no volváis a caer en las faltas que ya cometisteis. Ya en su nueva existencia, el espíritu, si sufre con resignación las pruebas y resiste a ellas, se eleva y asciende en la jerarquía de los espíritus, cuando vuelve a encontrarse en ella. El cuerpo físico es limitador. La materia limita. Es una prisión para espíritu. Es una prisión. Es un limitador. Cerebro humano es pequeño, não consigue transmitir todas las ideas, toda la libertad del espíritu. Entonces, es necesario salir del cuerpo para tener una conciencia del espíritu inmortal. Un alumno, hijo de sacerdotes evangélicos, protestantes, acá en Brasil, un muchacho muy curioso, más de tradición evangélica. Entonces, dice, maestro Aloísio, yo quiero hablar con ustedes con un tiempo. Yo puedo aguardar, terminar su clase para nosotros hablarmos. Sí, sí. Desde que no sea muy tiempo, puedo escucharlo. El muchacho dice lo siguiente: ve, Aloísio, mi papá es un pastor, mi mamá es una pastora, una sacerdotisa también. Hablé con él y él y ella no consiguieron me esclarecer. Yo sigo sus presentaciones en la internet.
yo sé que es espírita. Entonces, me diga, dice el muchacho, yo estoy mirando mi cuerpo, estoy flutuando. Yo ojo para abajo y veo mi cuerpo. Yo ando y paso las paredes y de repente despierto. Yo no estoy durmiendo, mas parece que estaba durmiendo. Normalmente acontece por la noche. ¿Qué es eso, maestro? Usted que es psicanalista, ¿es alguna cosa de mi cabeza? Estoy con un problema de cabeza? No, jamás es un problema de su cabeza. Mira, ustedes tienen inteligencia. Y mira su propio cuerpo. ¿Cómo es una proyección de su inteligencia? Ultrapasa las paredes. Sí, bueno. Interessante, maestro. Foi interessante. ¿Sabe, maestro? Yo ojo, para mí, eu sou um homem branco. Eu sou negro. E agora, quando ojo, sou branco. Mi papá e mamãe não são mi papá, são amigos. Para viver, para divertir-se. E vejo uma arquitetura de século XVIII, XVII, talvez. O que é isso? Eu não posso dizer para vocês o que é isso. Su papá é um pastor, sua mamã é uma pastora. Agora vai sair de tudo o que vocês conhecem. Eu vou confundir seu pensamento, em vez de esclarecê-lo. Não. Eu quero ser esclarecido. Eu não sou ingênuo. Eu não sigo na Bíblia cegamente. Eu sou um estudante superior e por isso é que ele procurei, maestro. Então está bem. Sabe que falei sobre inteligência? Sim. Não é inteligência, é espírito. Ustedes es un espíritu y tiene un cuerpo y cuando sale de su cuerpo consegue mirar su propio cuerpo. Así está mejor, compreendo ainda más. Cuando ustedes mira y ven ustedes mismo branco con ojos azules, de su mamá, su papá, como amigos que están bebiendo en un salón, en un local del siglo XVII, es porque ustedes están recuerdando de su pasado. Están olvidando su última reencarnación. Oh, qué interesante, maestro. ¿Sí?
Gabriel es nombre de este alumno. Posso entender isto mejor. Puede entender leyendo libro de los espíritus. Entonces, lo espíritu, cuando no tiene cuerpo, es más libre y consigue ter una acción mejor en su inconsciente. Un filósofo dice, filósofo Lavoisier, en naturaleza nada se pierde, todo se transforma. Entonces, nada se pierde. Tudo que vejo con mis ojos, que escucho, que sinto cheiro, que no tengo paladar, son registros. Que tiene también tacto, son registros que van para mi inconsciente. Algunas mi consciente nem registra, mas está, nem lembra, nem recuerda, mas está registrado. Durante el sueño, espíritu no está más limitado a la materia, entonces consegue olvidar su pasado. Es eso que los espíritus responden a Allan Kardec. No entanto, es interesante meditar que en reuniones mediúnicas, espíritus sofredores no recuerdan de su pasado. Bueno, isso, mas son espíritus. No tiene más cuerpo. ¿Por qué no recuerda? ¿Por qué no olvida de su pasado? Porque están materializados. Mismo que no tiene más cuerpo, su pensamiento se limita al cuerpo que tuvieron. Entonces, no es solamente la materia, mas también cuando nuestro pensamiento está limitado a la materia. Mas Allan Kardec pergunta, mas se pudéssemos olvidar el pasado, nuestra evolución sería mejor. Sería más fácil resgatar errores del pasado. De nuevo, el raciocinio bancario. El espíritus forren de este camino diciendo, no. Mira Kardec, Aloísio, Ripsiro, Cirilo, Rubens, Juan, Cirrei, mira. El espíritu está diciendo así. Mira, Alípio, Aloísio, estão dizendo assim, preste atenção. Quando o espírito evolui sempre, acontece sempre a evolução. E à medida que evolui, sua evolução evoca o passado. E se tem alguma coisa para acertar, é natural. É natural. Por exemplo, eu tenho uma experiência como músico nesta encarnação. E quando
eu vou à escola de música, miro um determinado instrumento, um violão, uma viola, e começou. E meu pensamento volve ao passado e tenho uma facilidade para tocar o instrumento musical. Isso é uma maneira de olvidar o passado. E o contato com aquele maestro de música, eu empiezo a sentir algo, uma simpatia, sentimento de amizade. Como posso sentir a amizade por alguém que estou conhecendo agora? Como posso fazer isso? Hago isso porque estou reencontrando um amigo. É reencontro. Isso é olvidar o passado. Estou na escola de música, entra uma muchacha e a muchacha mira-me e sua fisionomia se fecha, faz uma careta, como dissemos em Brasil. Por quê? Ella tuve uma lembrança, nunca me viu. É a primeira vez que nos encontramos. E porque sente uma antipatia gratuita por mim. É porque ella olvidou, através de seu inconsciente, um passado em que eu hice alguma coisa ruim para ella. Simples assim. Então, por toda a experiência reencarnatória, nós olvidamos o passado. Não com a lucidez, não com o raciocínio do consciente. Não posso fazer isso porque é um outro momento, é uma outra arquitetura, tem outros nomes, ou como diz em espanhol, outros apelidos. Então, é necessário que recuerdo seja apenas en el sentimento, en emoción, en el afecto. Todo eso es lo inconsciente. Todo eso es un recuerdo. Eso está en ley de Dios. Entonces, não posso reclamar de não conseguir um recuerdo consciente. Não daria certo, porque as imagens, as pessoas são diferentes hoje. Eu sou diferente, eu evoluí, então consigo recuerdo a través de mi sentimiento. Y ahí en la historia, la muchacha que tiene una antipatía de mí, ahora yo tengo la oportunidad de buscar su perdón, siendo educado, teniendo paciencia,
teniendo tolerancia. El perdón es una manera de recuerdo. Ninguna persona tiene una antipatía de nosotros gratuita. Siempre tiene alguna cosa del pasado. Siempre. En todas las relaciones. El encuentro de hoy con ustedes no es un encuentro al acaso. Es una necesidad de reencuentro con el pasado. Yo no tengo una lembranza, un recuerdo de mi pasado en la lengua española. No tengo. Fue necesario que yo esqueciese para que aprendiese la lengua portuguesa. Es mi primera reencarnación hablando el portugués como lengua materna. Yo hablaba portugués porque es un país vizinho e não porque é minha língua materna. Então, tuve que esquecer. Todos nós temos que olvidar para que aprendamos novas experiências. Um niño que estudou terceiro grado de primário, aprendendo algumas operações matemáticas ou de aritmética, quando chega a doutorado, não vai lembrar de tudo, não vai olvidar tudo o que estudou. Não vai olvidar tudo o que estudou. Mas se tem que utilizar algumas de las operações de matemática que aprendeu quando é niño, vai recordar e terá condições de fazer a equação de doutorado. Assim, são todas as experiências. E mesmo o espírito desencarnado só tem visão de toda sua experiência aquele que Deus permite. Alguma coisa, mesmo ao espírito desencarnado, não olvida. Não olvida. Porque isso destruiria sua psiquismo. O esquecimento é um mecanismo de psiquismo humano para sua saúde mental. Se uma pessoa que foi molestada em la infância estivesse sempre olvidando esse momento, não conseguiria chegar à vida adulta. Então, em la psicanálise, nós chamamos de uma pessoa que tem recalque. A pessoa recalca. E desta maneira não olvida. No entanto, por exemplo, quando essa pessoa tem uma dificuldade em seu casamento
en sus relaciones con su marido, con su esposa, busca psicanalista e ali, numa sessão de análise, su terapeuta, su psicanalista pergunta: ¿usted tiene alguna lembrança de su infancia, de alguien molestándote o tocándote en alguna parte de su cuerpo? Y de una manera mágica, la persona recuerda. Ah, estoy lembrando, estoy recordando que tal persona me molestó. Y entonces, psicanalista vai dizer a ella, a esta persona, quando ustedes era pequeño, ustedes era un niño, no tenía como protegerse. Ahora no, es una mujer adulta, es un hombre adulto, tiene como proteger a sí mismo. No tiene que tener miedo. Y su marido, su esposa, no es la persona que te molestou. Pelo raciocínio, liberta-se de sofrimento que su passado provocava. Então, temos várias maneiras de olvidar o passado. É o passado desta encarnação, é o passado de outra encarnação, só que tem que ter necessidade. Não pode ser curiosidade. Eu sou hipnólogo clínico. Eu não hago hipnose com qualquer pessoa. Tem muitas pessoas curiosas. Pessoas que muitas vezes são espíritas. E diz, Aloísio, eu quero saber o que foi a reencarnação passada. E eu pergunto, para quê? Vocês querem saber? Não, porque isso vai ajudar a resolver determinados problemas. E eu pergunto, vocês acreditam em Deus? Tem crença em Deus? Sim, claro. Eu sou espírita. Ustedes sabem que seguem as leis de Deus? Sim, eu sei. Então, por que queres quebrar as leis? Se não lembra, se não recuerda, se não olvida o passado, é porque não é para olvidar. Não é para recuerdo. Se tu vier necessitar, olvidará. Recuerdará. Não sei quanto tempo tenho, são 19 horas, graças. Gracias, hermano, por esta disertación de esta pregunta. Por lo menos ha dicho cosas sumamente interesantes. O sea, sí le estamos siguiendo el hilo, está bien, cosa que lo felicitamos y le rescato algunas cositas que ha dicho allí, ¿no? Eso de que la materia limita, indudablemente, ¿no? Y se une a lo que acaba de decir el cierre, ¿no? Que son leyes de Dios, pues. Entonces, eso está allí y muchas personas, incluso las personas, por eso es que es tan importante el estudio dentro del espiritismo, porque viene un espíritu, se comunica en un medium, y entonces un espíritu de estos ligeros, pseudosabios, llega y le dice a la persona que en una existencia pasada fue Cleopatra, una situación de esta que le recalque el orgullo, y es cuando caen muchas personas por esta situación de no estudio, ¿no? Entonces, es importante que tengamos eso presente allí porque
Lo importante es lo que podamos hacer de aquí en adelante, ¿no? Lo que fuimos hacia atrás está con nosotros, es un aprendizaje, pero muchas veces lo queremos saber hasta por ego y por orgullo, ¿no? Otra situación que rescato es el caso de Gabriel, ¿no? Cómo esta persona siendo hija hijo de un matrimonio, vamos a decir, por lo que entendí, evangélico, de esta religión que respetamos mucho, ¿no? Pero como había cosas que a él no entendía porque se veía desdoblado durante el sueño, ¿no? Se veía que pasaba las paredes, que caminaba, que se veía su cuerpo, entonces él dice, ya va, pero aquí alguna situación está pasando, entonces es interesante cómo llegan esos casos y lo importante de difundir estos conocimientos porque, y usted que está en la parte clínica, allí es donde vemos que hay casos hasta de psiquiatría, de locura, porque no entienden y empiezan a recetar ansiolíticos y situaciones y poco a poco se va como desviando esta situación que es una facultad tal vez mediúnica y mal canalizada, ¿no? Otra de las cosas que rescatamos allí, ¿no? Son los registros, ¿no? Cómo es lo importante de la encarnación, cada cosa que nosotros palpamos, cada situación cada experiencia queda aquí en nuestro cerebro, ¿no? Sea de manera consciente o inconsciente, ¿no? Otra cosa es esto de los espíritus sufridores que se ve mucho en la reunión mediúnica, ¿no? Y es así, cuando estamos en las reuniones mediúnicas, aquí en Mensaje Fraternal, por ejemplo, se comunican espíritus sufridores que ellos no entienden lo que les está pasando, o sea, no por estar desencarnados o por ser espíritu, el espíritu tiene acceso a su memoria, a quién fui en el pasado, ni las cosas que hice, que es uno de los principales errores que muchas veces tienen muchos hermanitos por allí, que cree que porque un espíritu se comunica lo sabe todo, cuando el espíritu nos dice, el espiritismo aclara que ese espíritu puede ser o puede ser hasta menos que tú, o puede ser hasta más atrasado que tú, ¿no? Entonces, es interesante cómo usted rescata eso, porque indudablemente se ve en las reuniones mediúnicas, ¿no? Cómo ese espíritu sufriente no recuerda nada porque cree estar ligado al cuerpo físico todavía, ¿no? Y esa es la explicación, ¿no? Bueno, eso de que el recuerdo está en el sentimiento, es así, pues, que ocultemos nuestros sentimientos, ¿no? Tantos buenos, afectivos, como de egoísmo, de orgullo, porque allí está nuestro pasado, ¿no? Incluso cuando usted decía que si identificamos una persona que es enemigo nuestro, que nosotros que tenemos esa antipatía, aprovechemos esa oportunidad de estrechar lazos con él para romper esa situación, ¿no? Entonces, bueno, con esto le hago este resumen, más o menos para que certifique que sí le estamos haciendo seguimiento al tema y que de verdad es sumamente interesante, ¿no? Entonces, yo quisiera pasar algunas preguntas porque ya usted las ha contestado de antemano, ¿no? Me quisiera quedar, por ejemplo, en la 395, dice, ¿podemos tener algunas revelaciones sobre nuestras existencias anteriores? Pregunta Kardec y contesta el mundo espiritual. No siempre. Muchos saben, sin embargo, lo que eran y lo que hacían. Y si les fuese permitido decirlo abiertamente, harían singulares revelaciones sobre el pasado. No sé si quiere comentarnos algo de ello. É exatamente isso. Não é possível que eu olvide minha encarnação. Assim, algumas pessoas conseguem olvidar seu passado. Chico Xavier é um deles, e tantos outros. Eu não quero entrar em uma, como se diz em espanhol, enfim, Polémica. plantar polêmica, graças, polêmica. Então, essa é a mesma palavra. Eu não quero entrar numa polêmica, mas tenho uma experiência que não é uma polêmica. Por exemplo, Leon Denis falou que Juana d'Arc é, em vida passada, em reencarnação passada, Judas Iscariotes.
Francisco de Assis, nuestro Francisco, tinha um recuerdo de que era Juan Evangelista, discípulo amado de Jesús. Entonces, algunas experiencias son pasadas. Por ejemplo, Chico Xavier dice que Emmanuel está reencarnado en el Brasil, en la ciudad o estado de São Paulo, en Brasil. Tiene una otra experiencia de Santos Dumont, Ícaro Redimido, que fue un rapaz que estuve en Brasil até 15 anos, cuja família ainda existe, são contemporâneas de nós outros. Então, algumas experiências são possíveis, mas tem que ter uma necessidade, porque caso a lembrança, recuerdo do passado, casi sempre provoca mucho más complicaciones do que ayudas. Un amigo médium dijo: Aloysio, ustedes fue amigo de pintor El Greco. Y El Greco pidió-me que enviase una pintura suya de reencarnación pasada. La pintura es es interesante. Fue un presente muy bueno. Médium que psicopictorizou la pintura, es un médium de mucha fama, é muito conhecido, é um médium que tem uma experiência, tudo bem. Mas isso foi para mim importante, mas não alterou meu trabalho, minha missão nesta encarnação. Não. Então, não há que olvidar. Não tem uma função, a não ser quando tem uma função de saúde mental, uma função de tratamento. Ya lo pasé, una gerente me llamó, yo lo pasé, estaba escribiendo, ¿será que... Entonces, se não é para tratamento de saúde, não tem muita função. O que ajudaria Chico Xavier a dizer que foi alguém importante no passado? Chico Xavier é o médium mais importante que eu conozco. É um nome de bem. E basta, como dizem os italianos, basta. Então, não tem que buscar o passado, a não ser quando é uma necessidade da saúde. Por exemplo, pessoa que tem pânico. Então, quando em tratamento consigue olvidar o passado, o pânico desaparece. Aí é possível. Mas se não tem necessidade, para quê? Uma pessoa em uma cidade chamada cá em Brasil, o nome da cidade é Juiz de Fora, uma cidade mineira, de estado perto de onde eu nasci.
a madre tenía un muchacho, un hijo, que los dos no comunicaban, odiavam, ou mejor, não tinha afinidade. E mamá, esta mujer espírita, levou seu filho a um centro espírita e lá médium fez uma regressão a existências passadas. E muchacho descobriu que sua mamá havia assassinado, havia matado ele. Nunca mais quis falar com sua mamá. Nunca mais. Passados 10 anos, sua mamá me procurou. Aloísio, o que puedo fazer? Ele disse, não sei. Não tem o que fazer. Pode orar, vibrar positivamente para o seu filho, mas vocês despertou recuerdo que seu filho terá dificuldade de perdonar vocês. Então, é algo perigoso. Por isso, a bondade divina faz com que nós esqueçamos, não olvidemos o passado. Así es, hermano Aloisio. De verdad que, bueno, en toda esa parte de su trabajo, pues, de su profesión como psicoanalista y toda esta parte mediúnica van de la mano, ¿no? Y vemos cómo esos casos, porque lo primero que dicen los espíritus es que nuestros familiares, nuestros cercanos, vienen a nosotros unidos por situaciones del pasado, y que muchas veces hay espíritus afines, espíritus amigos, como espíritus con que hemos tenido cierta situación, y que nos reencarnamos para lo que usted dice, evolucionar, pero necesariamente no hemos sido tan amigos, ¿no? Y ahí la importancia de la familia y de la reencarnación, ¿no? Por eso el olvido, porque tal cual ese caso que usted ha mencionado, ¿no? Si nosotros descubrimos que un familiar ha sido enemigo nuestro, que nos ha quitado la vida o algo, ¿cómo sería esa relación? Por eso es tan importante ese olvido del pasado, para que se cimente el amor, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos ver que hay situaciones del pasado presente? Bueno, ¿cómo se explica que mi hermano de sangre, que nos hemos alimentado del mismo seno materno, hemos consumido la misma leche, por decirlo de algún modo, cómo haya ese enemistad, ¿no? Cómo hayan esos roces, esas situaciones, y de repente tenemos más amistad con otro hermano nuestro? Entonces, allí en esos choques, en esa fricción, sin necesidad de recordar todo el pasado, podemos identificar que hay algo que venimos a trabajar, ¿no? Que nos une. Entonces, esa es la bendición de Dios en el olvido del pasado, para que se cimente el amor en nosotros, ¿no? Y bueno, recordando esos casos que usted ha dicho allí, el más emblemático que yo recordaría, pues, que era importante para la época, era ese caso de Elías, que Jesús le dice a los apóstoles, ¿no? Cuando le dice que de cierto les dice que Elías ya ha venido y no lo han conocido, ¿no? Y que han hecho con él lo que quisieron. Y de pronto ellos entendieron que les estaba hablando de Juan el Bautista, ¿no? Que había sido decapitado, ¿no? Entonces, nosotros nos asombramos de esos casos singulares, pero el espíritu tiene que tener la madurez de entender eso, ¿no? Y es algo que el mundo espiritual lo recalca muchas veces, pero qué importancia esa del velo, ¿no? Entonces, hermano Aloisio, yo le voy a pedir que analicemos la última pregunta, porque ya hemos tocado varias de algún modo, y esta pregunta nos parece bastante interesante para cerrar, ¿no? Dice así: siendo las vicisitudes de la vida corporal una expiación de las faltas pasadas y a la vez pruebas para el futuro, se deduce de la naturaleza de las vicisitudes, puede inducirse el género de la existencia anterior, contexto espiritual, con mucha frecuencia, puesto que cada uno es castigado por donde ha pecado,
Sin embargo, no debe admitirse el principio como regla absoluta. Las tendencias instintivas son un indicio más cierto, porque las pruebas que soporta el espíritu son tanto para el futuro como para el pasado. Entonces, en el libro Cielo e Infierno de Allan Kardec, tiene una historia de una mujer que fue trabajar para un casal de personas en la Europa, y fue ainda pequeña, una niña, trabajar para estas personas. El marido, la esposa y su hija. Su hija tenía problemas mentales. Esa mujer, esa muchacha, trabajaba para los tres. Cuando aconteció una enchente, no sé si se hace así mismo, el río Sena subió sus límites del agua y esa familia perdió todo. Entonces, lo padre de la familia dice, yo tengo que dispensarla. No, por favor, no hace eso. Yo no tengo como pagarla. Yo estoy falido. No hace eso. Yo não tenho como sustentá-la. É mais uma boca para comer, que tem hambre. Então, eu tenho que dispensá-la. Não hace isso. Mira, eu tenho guardado as platas que vocês me remunerou todos esses anos. Como tenho como alimentar, vestir, dormir, eu não precisava gastar. Então, tenho guardado. Eu posso ajudar. Sim, mas ustedes é uma serviçal. Eu quero continuar como serviçal. E ela continuou a servir, mantendo financeiramente esta família. O chefe da família morreu. Ficou a mulher e a hija. A mulher adoentou-se. E, perto da morte, pediu a esta pessoa que cuidasse de sua hija com problemas mentais. E ela, casada com seu marido, agora teve que adotar a sinhazinha, como carinhosamente chamava esta muchacha com problemas mentais. Cuidou da muchacha enquanto teve vida, tuve vida, e houve tempo que não tinha condições de alimentar os três. Ela, a muchacha e seu marido. Seu marido morreu e ficou só as duas. Então, para alimentar a muchacha com problemas mentais, pedia esmolas, esmolava-se em Paris. E quando morreu, a maçonaria francesa edificou uma estátua em homenagem a esta mulher.
Allan Kardec evocou este espírito, ele perguntou por que cuidou desta família. Devia alguma coisa a ele? Era um erro, um pecado de vida passada? Não, não. Eu fui, em vida passada, em século XII, uma rainha. Uma rainha buena. Uma rainha que tinha mucha coração bueno, que ayudaba el pueblo más pobres. Mas, como espírito inmortal, perguntei a mim mesma: hago isso porque eu sou rica. Se fuera pobre, não seria. Eu quero renascer pobre para hacer la caridad mismo siendo pobre. Preparé-me por 300 años junto a los buenos guías espirituales. Reencarné como una muchacha, una crianza, una hija pobre. E Allan Kardec pergunta a esse espírito: e esta família, por que serviu? Tinha uma dúvida, uma dívida, não sei como é dívida, é uma Deuda. Como? Una deuda. Deuda. Isso. Ele já respondeu: não. Eles eram meus servos e me serviram com tanto carinho, com tanta devoção, com tanta fidelidade, que eu escolhi para devolver do que recebi de eles. Veja, é importante que o sofrimento não é uma regra absoluta para entender o passado. E agora, esse espírito está na lista dos espíritos felizes. Era um espírito feliz, porque conseguiu provar para ele mesmo que consigue fazer o bem sendo rica ou sendo pobre. Então, mais seguro, diz os espíritos, é analisar as tendências instintivas. Buenas tendências significa conquistas do passado. Más tendências significa vícios do passado. É isso. Graças. Gracias, querido hermano Aloisio. De verdad que qué buen ejemplo para esta pregunta, ¿no? Y vemos que es así, ¿no? Como nosotros creemos que muchas veces los sufrimientos, y hasta juzgamos muchas veces sin saber, ¿no? Vemos a alguien sufriendo y él está pagando situaciones del pasado. Y muchas veces así, vemos como este espíritu que Allan Kardec retrata tal cual, él dice, o sea, yo hice caridad porque mi situación económica me hacía más fácil hacer. Ela ha pedido o nome
el apelido del espíritu es Marguerite. Marguerite. Caso quiera buscar en libro Cielo del Infierno. Marguerite. Gracias, hermano, tal cual. A memória ainda viene alguna cosa. Está bien, ahí está asistido con la mediunidad, ¿no? Entonces, bueno, vemos qué bonito es esto porque ese espíritu se prueba él mismo, ¿no? Y dice, ya va, yo hice caridad porque él se ve hacia adentro y dice, está bien, pues yo fui una persona que tal vez hice cosas buenas, pero porque mi situación económica me lo permitía. Ahora yo quiero reencarnarme, me voy a preparar para nacer en una situación económica más humilde, más pobre, para probarme a mí mismo si es verdad que yo tengo tanto amor y si yo practico la caridad ahora en situación de penuria, ¿no? Y vemos cómo ese espíritu, nada más con ese pensamiento, ya se veía la calidad del espíritu, ¿no? Y vemos cómo, bueno, todo lo que hizo en obras y cómo evolucionó, palabra que usted ha dicho varias veces, ¿no? Cómo logró evolucionar él mismo y bueno, nos suponemos como usted dice que está, debe estar en una situación aún mucho más feliz, pero siempre trabajando, porque eso, como lo vemos, la ley del trabajo es ley de Dios, ¿no? Entonces, bueno, hermano Aloisio, yo de verdad que en nombre del equipo de Mensaje Fraternal, estoy, de verdad muy complacido, pues, muy satisfecho con esto. Yo le haría una pregunta en lo personal. Yo en primera persona casi no pregunto, pero aprovecho la oportunidad de usted, pues, con todo el trabajo que hace el psicoanálisis, con toda la mediunidad, con todo el trabajo que hace, y es, las llamadas regresiones, ¿no? Yo quisiera que usted nos hablara un poco porque mucha gente le gusta estas terapias de regresiones, ¿no? Entonces yo quisiera que usted, aprovechando el tema, nos diese su opinión en cuanto a este tipo de terapia, ¿no? Entonces, yo soy hipnólogo. Yo aprendi com Jorge André, importante psiquiatra brasileiro, que morreu com 105 anos, com trabalho, uma ficha de trabalho grande no espiritismo, amigo personal de Divaldo Franco. Mas uma coisa que eu aprendi, solamente em necessidade, encaminhado por outro terapeuta, por um psiquiatra, ou se eu perceber a necessidade, que não tem outra maneira, então eu utilizo a regressão. Mas é perigoso, porque eu não sei o que está em passado. Posso trazer coisas que vão atrapalhar sua evolução. Então, é interessante solamente com finalidade terapêutica. Por exemplo, uma pessoa para fazer uma regressão comigo, com Deus, enfim, para que eu haga uma regressão em uma pessoa, eu tenho que ter 3 meses de terapia psicanalítica. Por que hago isso? Porque os traumas, mesmo quando é pânico, em 3 meses, através de psicoanálise, resolve, cura-se e não tem necessidade de regressão. Uns 10, talvez 5% que ainda assim necessita olvidar o passado de outra reencarnação. Mas a maioria não tem necessidade. Então,
Yo no soy contra, yo soy contra se hacer por curiosidad solamente. Mas yo tengo yo acredito que la psicoanálisis tiene condición de traer esta persona para la salud mental sin tener que hacer la regresión de vidas pasadas, de reencarnaciones pasadas. Reencarnaciones, porque vida solamente una nosotros tenemos. Tenemos experiencias, tanto que regresión a existencia pasadas e não a vidas passadas, a experiências passadas e não a las vidas passadas. Então, essa é a minha opinião. É mais seguro buscar psicólogo, psicanalista e fazer com ele ou com ela uma terapia tradicional. É mais seguro. São pouquitas pessoas no mundo que fazem regressão à reencarnação passada com segurança. São pouquitas. Eu sou procurado por pessoas de todo o Brasil. Eu já fui à Europa, eu já fui à Itália a fazer uma regressão, porque não tinha em Itália alguém para fazer isso. Mas eu só hago se foi necessidade, senão não há que fazer isso. Não é algo que tem que vulgarizar, não. É algo muito sério, muito responsável e muito perigoso. Qué bueno, hermano, qué bueno la acatación y sobre todo vistos desde esa óptica, ¿no? Tan profesional y desde la visión espírita, ¿no? Porque lo que decía usted anteriormente y está allí, pues es una de las reglas de Dios y está allí patente, ¿no? Entonces eso tiene que ser muy bien guiado, muy bien canalizado, muy bien estudiado, ¿no? Entonces, bueno, hermano Aloysiu, de verdad que muy complacidos, muy gratos por esta clase. De verdad que yo en lo particular le he seguido el hilo. Bueno, yo creo que se lo he demostrado más o menos con los pequeños tips que he ido anotando, pues. Y yo creo que así ha sido el sentimiento de la gran mayoría, ¿no? Y sobre todo lo que más le agradezco es la disposición, la entrega, porque sabemos que lo hace con todo la mejor disposición, con todo el cariño que tiene. Nosotros sentimos gran afinidad con usted, incluso nuestro querido hermano Alipio que está con usted, pero usted con la mediunidad lo siente, lo acompaña en el Café con Evangelio, tal vez porque están personas también queridas de él, está el hermano Juan Feli Algarín, está Rosita, entonces personas que de algún modo él también conoció, y bueno, se hace lo que usted dice, la afinidad, el reconocimiento entre almas, tal vez de situaciones anteriores, y bueno, nosotros de algún modo también sentimos esa afinidad y no tenemos nada más que palabras de agradecimiento, de reconocimiento, y sobre todo por el esfuerzo. Si esto era, vamos a decir, graduación en idiomas, de nuestra parte, le damos el título como bilingüe, porque le hemos... Tem que dizer isso para minha maestra, então, para que ele, eu recebi título de poder falar. Sim. Hola, mami. Rosa. Sí, le estamos quitando su papá un domingo. Sabemos que es una persona sumamente ocupada y le estamos quitando su papito hoy domingo en la tarde. Entonces, bueno, cosa que le agradecemos enormemente el doble, el triple, porque bueno, sabemos que como siempre decimos, que es un tipo de caridad también. Entonces, hermano, como usted siempre dice, y palabra que yo le acuño,
queremos que nos dé sus disertaciones finales y luego que nos haga el honor de hacer la oración de cierre para culminar. Sí, sí. Yo tengo solamente que agradecer con ese cariño de me escuchar por casi 2 horas. Calma, amor. Só um pouquinho. Então, é bueno que ele já vai aprender espanhol também. Eu tenho que agradecer solamente a Deus, a esse amigo tão querido, Alípio Gonçalves Hernández, que me inspirou, que me ajudou para comunicar-me, esse trabalhador tão humilde, enquanto todos o elogiavam, ele dizia: não, Aloísio, solamente fiz meu trabalho, um trabalho pequeno, solamente minha pequenita contribuição para a tradução das obras espíritas na língua espanhola. Então, também quero agradecer a esse amigo, a todas as pessoas que estiveram comigo, me escutando, com muita paciência, com mi portunhol, e que Maestro Jesus inspire sempre esse grupo para continuar a estudar o livro de los Espíritos, a base de la doutrina de los inmortales, tão necessária a nós outros em tempos atuais. Muchas gracias. Gracias, querido hermano Lois. Y bueno, además está decirle que está invitado para una nueva oportunidad en un nuevo estudio. Le avisaremos con mucho más tiempo para que dentro de todas sus actividades que seguimos por las redes y, bueno, y las que no vemos presenciales y todo su trabajo, nos dedique este espacio también para nosotros más adelante. En nombre del equipo fraternal, le agradecemos a todos el tiempo, la disposición. Y bueno, no nos queda más que desearles una feliz noche, una feliz semana y esperamos reencontrarnos pronto. Al hermano Lovicio lo veremos el miércoles, lo veremos el viernes en Café con Evangelio, por lo menos en español. Siempre estamos en contacto con ustedes de algún otro modo y con todo ese gran equipo de Café con Evangelio Mundial. Para todos, muchas gracias, hermanos. Y bueno, nos vemos el próximo domingo con otro estudio del Libro de los Espíritus. Hermano Lovicio. Gracias. Y gracias a usted. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, querido.